Buenas, vamos a hablar sobre vectores. Ya tengo un vídeo sobre vectores, pero en este lo vamos a tratar de forma principalmente analítica, es decir, con sus coordenadas. Lo primero que voy a recordaros es la diferencia que hay entre vector libre y vector fijo. Para ello vamos a usar este programa, GeoGebra. Y bueno, vamos a definir un vector, que ya sabéis que es una flecha, ¿no?, que tiene un punto de origen y un punto que se denomina extremo, que es hacia donde apunta el vector. El vector fijo es esto que estamos viendo aquí, pero la característica principal que tiene es que este vector no se puede desplazar. Debemos conocer ya los conceptos de módulo, dirección y sentido de un vector. Y bueno, observamos que este vector tiene un módulo, una dirección y un sentido, pero no se puede mover. Sin embargo, el vector libre es un vector que sí se puede desplazar por el plano libremente, manteniendo siempre su módulo, dirección y sentido. Esto que puede parecer complejo, simplemente se traduce en que si yo este vector, vamos a considerar un punto por ejemplo aquí, y vamos a coger este vector y lo vamos a desplazar hacia ese punto, ¿de acuerdo? Este vector lo tenemos ahora aquí. Si observamos, tiene la misma dirección, porque yo puedo ponerlo encima de este y la dirección es la misma. Tiene el mismo sentido, porque los dos apuntan hacia el mismo sitio, y además tiene el mismo módulo, porque son iguales de largo. Estos vectores realmente son el mismo vector, pero desplazado. Pues el conjunto de todos los vectores que sean iguales, pero desplazados, se considera un vector libre. Es decir, es un vector que yo lo puedo mover y colocarlo donde yo quiera. Por ejemplo, aquí, este vector libre sería el mismo que este vector libre o que este vector libre. Todos son el mismo vector. O por supuesto que este que he puesto de ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre vector libre y vector fijo. Un vector fijo está anclado, no se puede mover de donde empieza y donde termina. Y un vector libre se puede mover siempre y cuando mantenga lo que hemos dicho: módulo, dirección y sentido. Bueno, una vez que ya tenemos claro lo que es un vector libre, que es con lo que vamos a trabajar, los vectores fijos en principio no los vamos a usar, pues vamos a ver sus componentes. Todo vector libre viene determinado de forma analítica por lo que denominamos componentes. Este concepto, componentes. Las componentes de un vector libre se definen como las coordenadas del extremo, suponiendo que el origen es el 0, 0. Yo supongo que este es el punto 0, 0 del plano, pues calculo las coordenadas de este punto. Pues esos dos numeritos serán las componentes del vector. En este caso, suponiendo que este fuera el 0, 0, pues las componentes del vector serían 3, 2, porque me desplazo 3 sobre el eje X y 2 hacia arriba sobre el eje Y. Por lo tanto, el vector U, bueno, yo voy a utilizar unos nombres aquí, el programa irá definiéndolo de otra manera, pero bueno, en principio vamos a intentar entendernos. El vector U tiene de componentes 3, 2. Si cogiera, por ejemplo, otro vector nuevo, consideramos otro vector que empiece aquí y termine aquí, el vector W. Pues nuestro vector W, ¿qué componentes tendría este vector W como vector libre? Pues tenemos que, suponiendo que esté el 0, 0, sería 1, menos 4. Pues tendría de componente 1, menos 4. Pues estos serían las componentes de un vector libre. A la hora de sumar vectores, si yo doy dos vectores dados por sus componentes, es muy fácil sumarlos. Si yo quiero sumar el vector U más el vector W, en este caso, pues lo que tengo que hacer es coger las primeras componentes y sumarlas entre sí, las segundas componentes sumarlas entre sí, y obtendría el vector suma. Lo hacemos, ¿no? Sería el vector U es el 3, 2, el vector W es el 1, menos 4, pues el vector suma sería sumar las primeras componentes, 3 más 1, 4, y 2 menos 4, menos 2. Este sería el vector suma. Y además lo vamos a comprobar geométricamente, que también cumple con la definición de suma de vectores. Realmente, para sumar yo el vector U y obtener el vector W, ya sabéis que teníamos que poner el vector W a continuación del U, es decir, el origen de W sobre el extremo de U,
y unimos el origen de U, que es este, con el extremo de W. Este sería mi vector suma. U más W es igual a este vector A. Fijaros, aquí nos ha salido que el vector suma tenía de componentes 4 menos 2. ¿Es verdad que este vector tiene de componentes 4 menos 2? Pues sí, tiene 4 menos 2. Por tanto, comprobamos que la suma geométrica coincide con la suma analítica, y realmente de una manera muy fácil. Pues ya sabríamos sumar vectores de forma analítica. Geométrica se supone que ya sabemos hacerlo. Repito que si no se puede ver el vídeo donde hablo sobre este tema. Vamos a pasar a ver el producto de un vector por un número. ¿Vale? Pues yo voy a considerar, por ejemplo, este vector v de aquí que tengo. ¿Vale? Lo voy a colocar aquí. Y vamos a ver el vector v. ¿Qué le ocurre si yo lo multiplico, por ejemplo, por 2? Si yo multiplico por 2 el vector v. Bueno, pues nosotros escribimos aquí en el ordenador, decimos 2v y le damos a intro. Y observamos lo que ha hecho el ordenador. Ha cogido el vector v y ha creado otro vector nuevo, 2v, que es igual que el vector v, pero el doble de largo. Es decir, ha mantenido su dirección, pero su módulo se ha visto multiplicado por 2. Pues eso es lo que ocurrirá siempre cuando yo multiplique un número por un vector. Voy a obtener otro vector con su misma dirección, pero será tantas veces más largo como indique el número por el cual lo multiplico. Si yo el vector v lo multiplico por 2, pues me aparecerá uno el doble de largo. Si el vector v lo multiplico por 3, pues ¿qué va a ocurrir? Lo hacemos, lo multiplico por 3 y obviamente obtenemos un vector que es 1, 2 y 3 veces el vector v. ¿Qué ocurrirá si multiplico por menos 2 o por menos 1? Pues lo que ocurre es que el vector se alarga tanto como indica el número, pero cambia el sentido. Multiplicar por un número negativo un vector es cambiar su sentido. Si el vector v miraba hacia allá, pues el vector menos v mirará hacia acá. Si en lugar de menos v considero menos 0,5 v, pues ¿qué va a ocurrir? Al tener un número negativo, el vector v cambia de sentido y al multiplicarlo por 0,5, pues el vector v se queda la mitad de largo, como es normal. Si el vector v tenía este módulo, al multiplicarlo por 0,5, pues se obtiene un vector que es la mitad de largo. Bueno, pues eso es lo que ocurre al multiplicar vectores por números. El módulo se modifica en función del número por el cual multiplique. La dirección se mantiene y el sentido, si el número por el que multiplico es positivo, sigue siendo el mismo, y si el número por el que multiplico es negativo, cambia hacia el otro sentido. ¿De acuerdo? Esto sería geométricamente. ¿Qué ocurre de forma cómo se multiplica un número como por ejemplo el 2 por un vector v? Pues lo dejamos indicado. El vector v sería el 1. Bueno, en este caso el vector v, vamos a coger el del ejemplo, es el 3, 2. Consideramos el vector 3, 2. Y la manera en la que se obtiene el vector 2v es muy fácil también analíticamente. Tendríamos que multiplicar cada una de las componentes, esta y esta, por el número, en este caso el escalar 2. Multiplicaría 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4. ¿Vale? Y lo vamos a ver geométricamente. Si yo multiplico 2 por v, obtenemos un vector de componentes 6, 4. Observamos que este vector 2v tiene de componentes 6, 4. Por lo tanto, el producto de un vector por un escalar de manera analítica es también muy sencillo. Multiplicamos cada una de las componentes por el número. ¿Vale? Si este número fuera negativo, pues el vector habría cambiado de sentido y sería hacia abajo. Ahora vamos a ver la relación entre los puntos y los vectores. Por ejemplo, bueno, vamos a limpiar un poco esto. A ver.
Ahora vamos a poner la cuadrícula que se ve mejor. Y vamos a ver lo que ocurre con los puntos y los vectores. Bueno, vamos a considerar, por ejemplo, un nuevo vector que empieza aquí y termine, por ejemplo, aquí. Vamos a ver los puntos A y B. Vale, aquí hemos construido el vector U, que tiene como origen el punto A y como extremo el punto B. Bueno, pues tenemos que saber que si el vector U es el que empieza en A y termina en B, ¿qué ocurrirá si yo al punto A le sumo el vector U? ¿Qué ocurre si al punto A le sumo el vector U? Pues ocurre lo siguiente, que si yo al punto A le sumo el vector U, voy a obtener siempre las coordenadas del punto B. Esto es algo que se verifica siempre. Si yo a un punto cualquiera le sumo un vector libre, obtengo el punto trasladado desde el origen al extremo. ¿Vale? Si queréis lo podemos ver aquí de una manera analítica. Es decir, el punto A, vemos que tiene de coordenadas 2, menos 5. El punto A tiene de coordenadas 2, menos 5. El vector U tiene de componentes 2, 4. Y si yo, esto es un vector, si yo al punto A le sumo el vector U, pues hago siempre lo mismo, componente a componente, 2 más 2, 4. Menos 5 más 4, menos 1. Y observad que el punto B es justamente el que tiene de coordenada 4, menos 1. Este es el punto B. Por tanto, recordamos, si el vector U empieza en A y termina en B, si yo al punto A le sumo el vector U, obtengo el punto B. Si yo al punto A le sumo el vector U, obtengo el punto B. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, cogiera otro punto aquí, lo mostramos, y cogiera mi vector U y se lo sumara, bueno, vamos a ocultar estos puntos para no liarnos. Si yo al punto C le sumara el vector U, si yo al punto C le sumara el vector U, ¿qué me quedaría? Si yo al punto C le sumo el vector U, me quedaría el punto extremo, que en este caso es el 9, 0. ¿Vale? De esta manera podemos sumar a puntos vectores y lo que obtenemos como resultado son puntos también. Punto más vector es igual a punto. Bueno, aquí ya vamos también a comentar por encima. Vamos a mover un poco esto para arriba para que me quepa. Vamos a comentar también por encima cómo se calcula el módulo y la dirección de un vector dado por sus componentes. El módulo, si tenemos un vector cualquiera U, aquí ya no vamos a necesitar la interpretación gráfica, ya sabemos que el módulo es la longitud del vector. Si yo tengo un vector U que tiene de componentes U1 y U2, pues el módulo de U, que se suele denotar por el vector U entre dos barras, recuerdo que lo que hace es medir la distancia, se calcula cogiendo la primera componente y elevándola al cuadrado, cogiendo la segunda componente y elevándola al cuadrado, la sumo y le hago la raíz cuadrada. ¿Vale? Esta es la definición del módulo. En el caso este, por ejemplo, el módulo U tiene de componentes 2, 4. Hacemos con el ejemplo 2, 4. Pues el módulo sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Le hago la raíz y lo que me dé. 2 al cuadrado son 4. 4 al cuadrado son 16. 16 más 4 da 20. Pues el módulo, la longitud que tiene este vector es justamente raíz de 20. Que ya sabéis que son 4 con algo. Esta fórmula no es necesario aprendérsela porque sale directamente del teorema de Pitágoras. Esto mide 2, esto mide 4. Pues la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos haciéndole la raíz cuadrada. ¿Vale? Sale de ahí. Eso por un lado, el módulo de un vector dado por sus componentes de forma analítica. Si quisiéramos calcular la dirección, ¿vale? La dirección de un vector es justamente la pendiente de la recta que lo contiene. Si yo quiero saber la dirección de este vector, pues considero la recta que lo contiene. Sería
esta, ¿vale? Y sería la pendiente de esta recta. Eso se puede calcular de una manera sencilla, porque si yo tengo un vector u de componentes uso 1 y uso 2, la dirección, repito, coincide con la pendiente de la recta tangente que lo contiene, se calcula de una manera muy sencilla. Cogemos la componente segunda y la dividimos entre la componente primera. Y haciendo esa división me va a salir la dirección del vector, que equivale a la pendiente de la recta que lo contiene. Bueno, pues aquí ya tenemos los conceptos básicos para poder saber trabajar con vectores de forma analítica, tanto la suma como producto por un número. Calculamos su módulo y su dirección. También podríamos hacer a un punto P, le podría sumar un vector u multiplicado por un número cualquiera, por ejemplo el 2. Esto también se puede hacer. Cogeríamos el punto P, cogeríamos el vector u multiplicado por 2, es decir, el doble de largo, y se lo añadiríamos. Y obtendríamos también, ¿qué obtendríamos aquí? Pues obtendríamos otro punto P'. Esto también se puede hacer y nos va a servir para entender el concepto de la ecuación vectorial de la recta. Eso ya lo explicaré en el siguiente vídeo.